Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos sean a El Semillero Cultivando la Tierra de nuestro corazón. Y estoy muy contento porque es el episodio número 10 ya. Y está conmigo Fati Mesa. Fati, ¿cómo estás? Bien, Ahí gracias suenan a aplausos, ahí Dios. suenan aplausos. ¿Qué tal, Fati? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Contenta de que podamos vernos después de mucho Después de tiempo. mucho tiempo, claro que sí. Más de un año, ¿no? Creo que sí, quién sabe. Sí, 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 más o menos. Sí, pero gracias por la invitación. No, gracias a ti, primeramente pues por abrirme las puertas de tu casa. Este pues no es el set como tal, sino que Fati dijo aquí en la comida de mi casa porque está más bonita mi casa que tu set. No es cierto. No es cierto, no dijo eso. Pero es una realidad. No, pues estoy muy contento, chicos, por que me abriste las puertas de tu casa, Fati. Y pues vamos a conocerte un poquito más, que la audiencia, que los que escuchan este podcast, los que ven estos videos, puedan conocerte un poquito más quién eres, o sea, por qué rayos te entrevisto. Yo entrevisto a puras personas que tienen algo que aportar. Me encontró ahí en la calle. Oye, amiga. Oye, venga, creo que hacer un podcast. Este, platícanos quién eres, Fati. ¿Quién es Fati Mesa? Bueno, pues soy Fátima Mesa, pero me gusta que me digan Fati porque es Fati con amor. Así Si me es. dicen Fátima, siento que es como que sin amor. Fati es la Fati transformada después de su encuentro con Cristo. Eh, Tengo 26 años. Estudié nutrición, estudié la carrera de nutrición O en sea, eres UGED. nutrióloga, ya te Sí, dibujé. Qué así chido. es. ¿Y luego qué más? A ver. Eh, Estudié nutrición pues en Gómez. Ya tengo bastante tiempo que me gradué. No me preguntes cuánto tiempo porque no recuerdo, pero para mí es como si hubiera sido ayer. Excelente. Eh, pues, ¿qué más te puedo decir? ¿En qué iglesia te congregas? Estoy en Gosén, Tierra de Bendición. Gosén, Gosén, Tierra tierra de de bendición. Bendición. Es Sí, conocida aquí en la Laguna Gosén, claro. Yo creo que es la iglesia más grande ahorita, ¿no? Ya. sí. ¿Verdad que sí? Después de que construyeron el auditorio. Ya, ahorita ya estamos en el nuevo auditorio, ya, Wow. ya tiene más capacidad de personas. Excelente, excelente, Sí. excelente. Y pues bueno, Fati, también para eh, que nos platiques, ¿hace cuánto que te convertiste al Señor? No, pues ya tengo 15 años. 15 Sí, años. No, ya fue bastante. a los 11 años cuando recién comenzaba a conocer a Dios. A los 11 años. Y ya bien, bien, bien como que más cimentada. Bueno, yo creo que a los 11 años todavía estaba como que muy chiquita, ¿no? Yo todavía Sí. ahorita o sea, como recuerdo eso y digo, no, sí estaba, para mí era como si fuera una niña. Sí, porque ahorita ya, o sea, a tu edad ya ves a las niñas de Y yo 11 digo, años y dices, ah, caray, ¿por qué tenías, o sea, los pensamientos? sí. Pero fíjate que a pesar de eso siempre creo que fui, yo, no fui cualquier niña. La egocéntrica no No, vino, ¿eh? no, o sea, como que siempre fui muy madura a pesar de la Sí, edad. O sea, sí, era como que ahorita veo a los adolescentes, a sí, los chavitos y así como que siento que eran otros tiempos. sí, totalmente. Sí, Y por ejemplo, uno de los factores es la tecnología, ¿no? Yo siento que la tecnología, en vez de hacer a los niños como que más pensadores, más, los hace todo lo contrario, o sea, como sí, que todo más rápido, que no piensen tanto, sino que consigan lo que quieren rápido, o sea, con la tablet, celulares y todo ese tipo de cosas. Pienso yo que a lo mejor también eso tiene que influir, ¿no? Porque pues sí. en nuestra época, pues ¿qué hacemos de la edad? Somos contemporáneos. En nuestra época, pues no, ya un celular a los 11. No, o sea, eran otros tiempos de No, plano. literal un Ya estamos Tamagotchi, literal de un esas, Tamagotchi. Sí, nosotros en esas pláticas donde decimos eran otros tiempos. ya estamos adultos. Sí, pero fue a la edad de 11 años y comencé a, bueno, a mi papá le hicieron la invitación a una tía, ya por parte de mi papá, la tía ya era cristiana, Ujú, y le hizo la invitación a mi papá de que fuera a la iglesia. En aquel tiempo mi familia estaba atravesando por un problema legal ujú. con una casa en la que antes vivíamos, no era esta. Y gracias a esa situación que atravesamos, pues fue como llegamos a Cristo. Me acuerdo que mi papá le contactaba a mi tía para platicarle la situación que estaba sucediendo y que le decía, tú sabes, conoces a un abogado, pero un abogado que no se venda. Y Y mi tía pues era cristiana ya, ella ya tenía su bastante camino tiempo, allá. ajá. Y en ese momento le dijo de que sí, sí conozco a un abogado, ve a tal parte y te lo voy a presentar ahí. Y pues mi papá fue, ¿no? Casi como que no pensaba, pues imaginaba un abogado, ¿no? Una Pero oficina, así sí. todo. Y fue así como empezó a ir, mi tía le presentó a Dios y comenzamos a ir a una iglesia O sea, el y abogado era Jesús. el abogado era Jesús.
Mira, Y yo así pensé que fue. realmente, dije, a lo mejor en la iglesia le va a presentar un abogado. Bueno, sí fue Fue un así, pero abogado que se llamaba Jesús. un No, abogado, era no, era Jesús, 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 el Jesús, abogado de el abogados. abogado de abogados, que defiende toda causa. Así es. Entonces fue así como empezamos. Creo que mi papá, bueno, mi papá fue el primero que empezó a ir y luego yo también fui como que muy sensible hasta cierto punto. Ujú. Y luego ya después empezó también como de que ya mi familia, ¿no? Mi hermana y luego mi mamá. Mi mamá fue la última como que andaba más de que no. Pero ya al final, pues todos llegamos a ir a la iglesia y, y fue así como empecé a tener mis primeras experiencias con Dios a la edad de 11 años. Y yo empecé como que, todavía seguíamos yendo a la otra iglesia, ¿no? Ok. Iglesia católica, y empezábamos a ir, todavía íbamos de que los domingos nada más. Pero yo empecé a hacer como que una comparación entre las iglesias y decía, pues la iglesia católica me dicen esto y yo tenía ahora esta enseñanza que me estaban dando en la iglesia y no duraba muchísimo más los servicios, la adoración, la alabanza era como que completamente diferente y pues yo me quebrantaba, lloraba, o sea, sentía la presencia de Dios de que pues me quebrantaba, o sea, simplemente el quebranto, ¿no? O porque, ojo, o sea, la gente no sabe, pero estás comentando en la iglesia católica, tú eras alguien activa dentro de la iglesia católica, o Sí, sea, no eras bueno, o sea, cualquier, no como que no, o sea, tan sí, activa, bueno, pero pero sí para tu era. edad, o sea, si eras alguien que preguntaba, alguien que le interesaba, alguien que estaba comprometida con ir al catecismo, ya es que me has No, sí, comentado. o sea, eso sí, yo O sea, siempre he sido bien sí, intensa. por eso te digo, o sea, sí, es a lo que vamos, vamos poquito a poquito, vamos entrando en esta intensidad, por eso quise entrevistar a Fati, chavos y chavas. Entonces, eh, esa comparativa, sí, vaya, o sea, no es como que, nomás fui un día a la iglesia católica, o sea, no, 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 yo o sí sea, estaba. estabas ahí y luego sí hiciste la comparativa del cristianismo protestante, vamos a Ujú. llamarlo así, y fue como que te fuiste por ese lado. Sí, estaba en el catecismo de que yo nunca no había hecho mi primera comunión, ¿no? Como le dicen, y decía, no, pues yo tengo ese deseo de ir y supimos que había cerca de aquí de mi casa una señora que pues ahí reunía a todos los Ujú. niños y todo, eran los sábados y yo me acuerdo que era bien así de que me despertaba, no batallaba y yo iba súper dispuesta, ¿no? Claro. Y fue ahí cuando empecé a hacer como que la comparación y ya, o sea, yo veía la diferencia entre los niños también, como, pues hacían un chorro de desastre, ¿no? Pero yo siempre estaba así como que yo era la intensa niña que al niño se le olvidaba su Biblia y yo le decía, y el niño le decía, la maestra le decía al niño, oye, ¿por qué no trajiste tu Biblia? Sabes que tienes que traerla. Y le decía, no, pues es que se me olvidó, ve por ella a tu casa. No, es que vivo bien lejos. Y yo sabía dónde vivía el niño, ¿no? Yo le decía, no, no es cierto, maestra, él no vive lejos, vive aquí, así bien cerquita, mándelo por la Biblia. De que Ay, intensa, de que apréndase los 10 mandamientos y todo eso, ¿no? Y la verdad sí, algo que yo disfrutaba mucho. Ahora, te comenté al principio que en un principio yo estaba así como que me dejaba, o sea, como que no estaba tan renuente a la invitación de mi papá, ¿no? De que me decía, vamos a la iglesia y pues yo lo acompañaba. Pero llegó un momento en donde sí me empecé como que a poner así de que renuente en esto del catecismo porque yo quería vestirme de blanco, yo quería vestirme, o sea, yo también, o sea, sí, intensa y todo, ¿no? ujú. Pero yo decía, yo quiero usar un vestido blanco y pues ya es que, bueno, no sé si todavía, yo creo que todavía se hacen su primera comunión así, ¿no? De que Sí, se sí, sí. visten de Sí, blanco. claro, sí. Y yo dije, no, yo quiero usar mi vestido de blanco y dije, a mí nadie me va a impedir que yo use mi vestido de blanco. Entonces entro en ese conflicto, ¿no? Porque si es que yo quiero hacer mi primera comunión, pero también estaba esto Está otro nuevo que nuevo, estaba sí. conociendo de Dios, ¿no? Entonces, hubo un momento donde yo, un domingo que asistí a la iglesia cristiana, a la que empecé a asistir, ese día yo sentí mucho la presencia del Espíritu Santo y yo creo que fue en ese momento en donde Dios me dio la convicción. Yo pienso que incluso en ese momento yo recibí el Espíritu Santo y yo sentí la convicción, tuve la convicción en mi corazón de que esto es la verdad y esto es mentira. Estaba en la mentira, pero esto es la verdad. Entonces, recuerdo que ya pasó la semana y ya el sábado que iba a ir yo al catecismo y todo, fui a pesar, pero yo traía esa como que esa confusión en mi mente, ¿no? De que dije, no, es que esto no, o sea, pero todavía estaba como que esa lucha en mí, o sea, ya tenía la convicción, pero aún tenía esa lucha en mí porque yo decía, pues es que está esto que quiero, pero también está haciendo, o sea, esta verdad, ¿no? Que podría desecharla o tomarla por esto que quiero, de ay, simplemente usar mi vestido, ¿no? Era un capricho Era un contra. capricho que tenía. Sí, 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 total. Entonces, aún así fui, porque no faltaba a ninguna de las clases que hacían del catecismo. Fui, entonces ya cuando salí, eh,
mencionaban, la maestra está diciendo, niños, cállense, porque aquí está la presencia de Dios, y casi usaban la Biblia como que con una bolsa, ¿no? Así de que muy así. Pero yo ya veía a Dios no lejano, yo lo veía cercano. O sea, yo ya no lo veía como de que no toques la Biblia, no la rayes, no nada, porque es la Biblia y es la palabra de Dios. Y yo sí, o sea, yo la valoraba, pero ya no como que con esa lejanía como yo me veía, ¿no? Antes en el catolicismo, de que pues Dios es un Dios lejano, que es necesario que alguien, o sea, como que haya un intermediario, alguien más, para que tú te puedas acercar a él. Y dentro de eso, o sea, de mi niñez yo tenía un chorro de pensamientos, porque siempre he sido una persona que piensa demasiado. Y hablo demasiado también, Sí, como se sí, sí. podrán dar cuenta yo. Dije, no, 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 adelante. tú síguele. Esto es contenido, ¿verdad? Y luego, ¿Qué estás platicando? bueno, desde niñas has tú siempre tenido esto de estar pensando, de pensar demasiado, y estás haciendo Ah, esa sí. comparativa. Entonces, dentro de los pensamientos que yo tenía, yo iba a la iglesia y yo decía, ay, o sea, yo veo qué padre que el sacerdote pueda disfrutar de tener esa comunión con Dios, de esa presencia, de que él le hable a Dios y Dios le hable a él. Qué padre, o sea, y me acuerdo que dentro de mi niñez yo veía eso y yo decía, yo quisiera vivir eso, ¿no? Y yo me acuerdo que incluso desde que era niña, o sea, estamos hablando antes de los 11 años, como a los 10 9 años, yo recuerdo que le escribía cartas a Dios, Mira, qué que por bonito. ejemplo tenía un librito de oración de niños que tenía un chorro de ilustraciones y ahora también me encantan las ilustraciones y yo veía las ilustraciones y hacían las oraciones, ¿no? De que el Padre Nuestro y todo así, de que acción de gracias por los alimentos y todo eso, oración de la mañana. Y yo los veía y cada noche, o sea, de que yo los leía y yo te juro que yo sentía a Dios así como que bien cerca de mí, o sea, y creo que esos fueron los primeros acercamientos que empecé a tener con Dios, cuando Dios me empezaba a buscar, ¿no? Porque pues, uno que va a andar buscando a Dios, ¿verdad? Como lo menciona la Biblia. Entonces, fue eso como que siempre Dios estuvo ahí, ¿no? Siempre ha estado. Y me doy cuenta en cómo incluso desde niña Él me dio la convicción, incluso aunque no tenía un conocimiento, yo sabía, obviamente como todos nacemos con una conciencia moral, ¿no? De qué está bien, Claro. qué no está bien. Pero dentro de eso yo decía, hoy voy a cumplir todos los mandamientos. Y anotaba todos los 10 mandamientos. Yo bien judía, yo bien, ahí santa, yo voy a cumplir toda la ley. Y luego, Y bien eso que ignoraba lo farisea. demás, ¿no? Yo vengo de un Y luego, papi, yo era Paula, eras era Paula, Pablita. Paula. Y luego, Entonces, yo recuerdo que decía que todos estos son los mandamientos y hoy yo voy a cumplir todos estos mandamientos porque pues yo quería agradar a Dios, ¿no? O sea, claro, incluso, tu o sea, intención era y mi buena en intención ese era buena, momento. ajá, pero a mí me llama mucho la atención cómo desde pequeña Dios pues ya me había llamado, o sea, desde antes Él ya me había escogido y ya me había hecho el llamado y poco a poco voy viendo cómo en mi vida, desde la niñez, se va haciendo revelado eso, ¿no? Ese llamado que Dios me estaba haciendo. Incluso en eso que ya desde niña ya tenía la conciencia de que mi intención era cumplir la ley, cumplir los mandamientos, pero aún en mi niñez me daba cuenta de que eso era imposible para mí. O sea, una niña de 9 años, 10 años, no puede cumplir la ley. O sea, ¿qué podemos esperar de De unos unos adultos, no? adultos bien Porque malos. eran de que, pues sí, o sea, yo decía, no, bueno, ya, amar a Dios, y yo decía, sí, eso ya lo he cumplido, ¿no? Lo he amado Lo con amé el todo. jueves El y en jueves, el viernes, le dije te amo, pero llegaba un punto en donde decía, pues no, no, no codiciarás, ¿no? Y le decía, pues yo le tomaba como no codiciar, no voy a desear algo de otra persona, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo decía, pues ya codicié, ya decía la Barbie de esa niña, y dije, no, ya pequé, soy una pecadora, Ahí fue me donde te arrepiento, por mi encontrabas, culpa, por mi culpa, por mi gran mi culpa. culpa. Ese es otro rollo, ¿ok? Sí, pero fue eso, o sea, más que nada eso, o sea, he visto cómo Dios desde siempre ha Ha tenido estado, un cuidado ajá, especial para y ti. cómo me ha hecho el llamado a lo largo de mi edad. O sea, yo llegué a los 11 años a conocer a Cristo, ya como tal. Bueno, como tal, sabes a lo que me Sí, refiero, sí, sí, ¿verdad? sí, sí, sí. O sea, ya estabas Pero, en el camino. Empezaba, ajá, ya estabas en empezaba el a lugar para caminar ya, crecer. Ya ajá, estabas en la tierra sólida para empezar ajá, sí, a exacto. construir. Pero pues ya tenía también un trasfondo, todo eso que te digo de las Sí, sí, sí. cartas, de cómo Dios hacía, cómo Él me hablaba, de que... Sí, o sea, yo sentía que poco a poco, o sea, que siempre estuvo ahí, siempre estuvo el llamado. Es que fíjate que bueno, poniendo un poquito de ejemplo tu testimonio, tu historia,
Y porque hay gente que nos va a ver y a lo mejor dice, "Ah, chis, yo de niño no, yo llegué ya más adulto". Ujú. Eso recuerda que eso no te hace, o sea, no quiero desmeritar que tú eres llamada por Dios, pero no quiere decir que una persona que ha sido llamada de adulto no sienta que Dios la escogió muy tarde. Eso No, es lo Dios que voy. tiene sus tiempos. Dios tiene, si a Fati la escogió muy pequeña, no quiere decir que a ti, si tú estás más grande, te escogió tarde. No, 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 Dios tiene los tiempos perfectos. A mí me escogió en la adolescencia. O sea, yo a la edad de 11 años, o sea, somos contemporáneos, Fati, yo tengo 27. Yo, cuando ella tenía 11 yo tenía 12 y yo ni por aquí me pasaba Dios. O sea, yo la verdad no sabía nada de Dios. Pero a su tiempo, el Señor muestra Sí, su camino, muestra su amor y es ahí donde podemos hacer, responder a su llamado, ¿no? Porque dice que la palabra que él habla y nosotros, los que verdaderamente somos sus ovejas, escuchan su voz y le siguen. Así que tú no te vayas a sentir mal si dices, es que ella desde no, no, ya. chiquita, ella no vivió todo lo que yo viví. No, no, o sea, recuerda, mejor que todo lo que hayas vivido te sirva como experiencia para transmitirle a otros y darles sabiduría y consejo. Realmente yo creo que el llamado siempre ha existido, ¿no? Aún, por ejemplo, tú que dijiste que, Un poquito más grande. ajá, pero tú ya tenías, o sea, Dios ya te tenía en sus Sí, planes, yo ya también, tenía sus ya, propósitos, exacto. pero llegó el momento en donde a Él se le plació el Ajá, revelarse a tu vida y ese es sí, el momento preciso e preciso, indicado para exacto. que llegues al camino, ¿no? Como lo mencionaba Pablo. Sí, Ujú. totalmente, excelente. Eso ya lo entendemos, chicos. Ahora, Fati, tu vida cristiana, sigues creciendo, te sigues involucrando en la iglesia cristiana, ya dejaste a un lado el catolicismo romano apostólico. Entonces, empiezas, dices tú que escribías cartitas, Ajá. cartitas a Dios, Cuando era oraciones, del Padre. ¿eh? Cuando era de ¿le Sí. escribías a Dios? Sí, querido padre, hoy espero que te la hayas pasado bien. Sí, pero sí le escribía En carta, o sea, serio, sí. sí le llegué a ¿Y escribir tienes carta. alguna ahí? No, Las tiraste. porque yo le decía a Dios, o sea, como que entre mis cosas que yo hacía mis rollos acá pensando desde chiquita, sobrepensando y reflexionando y todo eso, me ponía a escribir la carta, ¿no? Me acuerdo que me puse en la mesa de la otra casa que tenía, yo, que era mi casa, me puse a escribir de que por esa carta, ¿no? Por Día del Padre, y yo o sea, la doblé cuando la terminé y yo le dije adiós. Le dije, esta carta es para ti. Te la voy a dejar en un lugar en donde solamente tú y yo sepamos dónde dejé la carta, ¿sí? Es algo que tú y yo nada más sabemos. O sea, mis papás no las andaban platicando nada. Eran cosas que eran relación entre Dios y yo. Fíjate, qué Entonces bonito. le escribía la carta y yo le decía, pues te la voy a dejar en tal parte, ¿no? Y un lugar escondido donde nadie supiera. La dejé, recuerdo que la dejé abajo como del micro, creo, tenía el micro, el Ya micro, todos sabemos. el micro ponían abajo como una charolita, y en la charolita, o sea, yo metía me acuerdo que era amarilla la charolita, y la metía, me acuerdo que la metía ahí, así en medio, ¿no? Del micro, y, o sea, nadie metía cosas abajo del micro, o sea, pues no, y yo recuerdo que yo le decía a Dios, yo le dije, aquí voy a dejar la carta, voy a dejártela para que la recojas. Le decía yo, para que la recojas. Y ya, pues al día siguiente yo me acuerdo que fui a ver la carta, a ver si estaba ahí y no estaba la carta. Entonces yo dije, pues alguien la tuvo que haber agarrado. Y yo, Dios. Dios. Y yo estaba preguntándole a mis papás y así, oye, es que no vieron una hoja que había dejado aquí abajo del micro. Y no, pues no, no sé, o sea, no, no, ni cuenta. Y ya nunca volví a saber de la carta, o sea, la carta, ¿Desapareció? quién ¿Realmente sabe, desapareció? realmente desapareció, o sea, yo ya no supe Ah, de la tus carta. papás te dijeron de No, que, oye, no, pues estaba y yo ahí. todavía les pregunto a mis papás, ella díganme la verdad. Y nadie me dice nada, o sea, ni cuenta. Y ya nadie supo de la carta ni nada, o sea, se Nunca quedó, ya. o sea, nada de que dijeras, pues le pasó algo, nada, o sea, No no, fue de un no, día a otro. no tuvo, Dios la recogió. no quedó rastro alguno de la carta. Wow, eso está Sí. interesante. Eso es como un. Cuando esté en la presencia del Señor, va a decir, Sí. Señor, yo No, sé que tú ya estabas ahí cuando la estaba escribiendo, sí. tú sabías lo que estaba Sí, escribiendo, total. pero ¿qué pasó con la carta, Y lo Señor? que dije, aquí la tengo. ¡Ay! Ya, esto era épico, esto era épico. Ya, estamos alucinando mucho. Pero bueno, ¿a qué voy Que con venga esto? Elías con la carta, Ya mira. sé, sí, aquí está, hija. Pero bueno, hablando, o sea, de eso, ¿por qué? Porque pues eres escritora. Ujú. Eres escritora realmente, eh,
Eso se me hace muy interesante. Creo que eres la primera escritora formal que conozco, o sea, que conocí, ¿sí? O sea, tengo otros amigos que escriben, pero pues escriben artículos como tal, así. Sí, fuiste la primera porque el segundo fue JR, o fue al revés. Bueno, eres la JR, primera en mujer, ah, eso sí. mujer, Mujer, mujer. sí eres la primera. No sé si fuiste tú primero o JR, no me acuerdo quién conocí primero. Pero bueno, platícanos, ¿de dónde sale esto de escribir? Porque para que la audiencia sepa, tú eres escritora en Your Version. Sí, Tú has para la gloria escrito del Señor. Sí, artículos en Your Version, devocionales, y eso está súper interesante. Me han mostrado, bueno, este, unos que no han salido, como libros chiquitos, los que me enseñaste del PDF. ah, sí. Muy interesantes y muy coloridos. Tienes mucha, también Bendición. mucha arte para dibujar. O sea, tú misma haces tus diseños. Y sobre todo también, otra cosa, chicos, ella hace manuales de discipulado mes a mes para su iglesia. Sí, así Mes a es. mes. Ella se la escribe muchísimo, muchísimo. No tiene, o sea, por eso la estoy entrevistando, chavos, porque realmente ustedes no saben cuánto escribe, o sea, también, bueno, quiero que nos hables un poquito de eso, o sea, ¿de dónde viene eso de escribir tus escritos de Your Version? ¿Cómo llegaste a escribir a Your Version? Y cómo es escribir mes a mes para tu iglesia. Bueno, de YouVersion ya tenía un trasfondo, como tú lo mencionas, de escribir, ¿no? De eso de escribir, yo recuerdo que era desde, o sea, desde que estaba en, en la secundaria. O sea, te digo, a los 11 años, ¿no? Conocí a Cristo, empecé en el camino. Llegué a los 11 años, todavía no sales de la primaria. No, no, no sabes a los 12. Ajá. Pero ya fue hasta los 13 años, cuando ya ingresé a la secundaria, que recuerdo que empecé a escribir en un cuaderno. Empecé a escribir. No me preguntaste eso, pero yo te lo cuento. No, dale, no, queremos todo a detalle. Empecé a escribir en un cuaderno, lo forré, o sea, de que dije, tengo que hacerlo atractivo el cuaderno. Y le hice dibujos y todo, y le puse Fátima y así, ¿no? Entonces, dentro de eso, de cuaderno, en el cuaderno, de hecho todavía lo tengo ahí, donde tenía escrito, empecé a escribir como si fueran libros. O sea, ahorita estaba meditando en eso y realmente fue ahí desde ese momento en donde comencé y empezaba a escribir, por ejemplo, reflexiones, ¿no? Que yo hacía, de O sea, que pero no de Dios como tal. sí, o sea, de Dios, o sea, Siempre, todo todo tu de vida Dios, es sí, escrito o para sea, Dios. era de Dios, o sea, de que, por ejemplo, hablaba de la vida, de que no te preocupes por lo que habrás de comer, y mencionaba, por ejemplo, Mateo 5, así cosas, ¿no? Mencionaba todo eso, escribía porciones de la Biblia y empezaba a hablar acerca de eso. ¿Os das cuenta que les escribía la Biblia? O sea, porciones, no toda la Sí, Biblia, no, o sea, ¿verdad? agarras una porción Porciones y y en tu reflexión empezaba a escribías. escribir reflexiones, o sea, de que no te preocupes, la vida es nada, casi bien, bien, yo bien de Eclesiastés, ¿no? Vanidad de vanidades, no te preocupes. Entonces empezaba a escribir estas reflexiones, escribía canciones, ¿no? Tú le llegaste a hacer, no le llegaste a hacer de transcribir canciones. Fíjate, a transcribir canciones. Sí, o sea, de Sí, que, no sé por qué hacíamos eso, de que sí, escuchaba estamos la en la canción y temporada, luego sí, le ponía y lo pausa. sí, eso, pero yo lo hacía con canciones seculares. No, y decía, nuestro amor es de Dios y Él nos lo dio. Y nada, ni nada. No, o sea, escribía canciones, o sea, no mías, ¿verdad? Las Sí, no, de un transcribía, artista o algo ajá. así. En ese cuaderno también escribía eso. Escribía las reflexiones, escribía porciones de la Biblia y como hasta cierto tipo de, o como oraciones. Y recuerdo que ese cuaderno amarillo, no me acuerdo que lo llevaba amarillo, y se lo daba a los de mi escuela, ¿La en la regalabas? secundaria. No, o sea, los prestaba como si fuera el chismógrafo, ¿Quién se acuerda del chismógrafo? como tipo chismógrafo Chismógrafo cristiano. cristiano. Qué padre, Pati. Luego, Pero yo se los prestaba de que, mira, te dejo este cuaderno para que lo leas, o sea, a mis amigas, ¿no? Se lo llevaban a su casa. Y digo, ¿lo lees? Y luego me lo regresas para dárselo a otra persona para que lo lea. Y así, ¿no? Entonces fue en ese momento que yo me pongo a pensar, digo, desde ese momento ya empezaba a escribir, o sea, y yo digo, a veces no nos ponemos, o sea, no nos damos cuenta dónde comienza la cosa, ¿no? Cómo es, exacto. desde dónde comenzó, dónde surgió, y fue en ese momento donde yo me doy cuenta de que Dios empezó como que a marcar ese llamado justo después, un poco después de que había comenzado a caminar con Él. Y luego, justamente ya después, eso fue como el primer año de secundaria.
Luego fui avanzando, ya como en tercer año nos pidieron de que hacer un diario de lectura de un libro, pues normal, Los hijos de la tía Tula, no sé qué, era algo Ajá, así. te Ajá. asignaron el libro. No, O sí, tú lo bueno, era escogías. un libro que yo escogía, pero no teníamos ningún libro, o sea, no querían la Biblia, obviamente, ¿verdad? Sino yo, a la, Tenga, aquí está un libro completo que escribí. No. era un libro Ajá. que tú podías escoger, entonces escogimos un libro que tenía mi mamá y yo lo leía y tenía que hacer un reporte acerca del libro. Entonces empezaba a escribir de que mi reporte de lectura, ¿no? Empezaba a ser mi diario como que de O sea, lectura, ¿cómo lo hacían? redacción. Era un libro o lo hacías en No, computadora? ¿O qué? era un diario, o sea, O sea, un literal, cuaderno, a mano, ajá, a mano. era tu letra. Sí, de que Ah, le escribía cartas al autor y que a los personajes y lo que me había parecido y como que reflexiones acerca de eso, de la vida, de qué es lo que aprendía de ser, o sea, cosas así, ¿no? exacto. Entonces ya después de eso, ese diario que me lo habían encargado en Ajá. español, en lectura, en redacción, al final se lo llevaba la maestra. Elegía entre todos, porque todos es lo que tenían que hacer, ¿no? Y la maestra escogía como que tres o uno, creo nada más de ahí, de todos los que había en el salón. Y escogió el mío, porque se lo iba, o sea, ya lo calificaba y luego se lo llevaba a la directora de la escuela para que lo leyera y te escribiera algo, ¿no? La letra era horrible, ¿ah? Bien grandota, gordota y todo, pero yo digo, ay, ¿cómo lo verían ellos? No, quién sabe. Pero mm, tengo ahí escritas las cosas de las directoras Ujú. y de la maestra ¿Total que me había conservas ese escrito, libro? ajá, que me había escrito de que la directora me dijo, continúa con esto, continúa con la lectura y con la redacción y lograrás superar obstáculos. Y aún, o sea, yo eso como que yo lo aprecio un chorro de que dije, no me arranquen esa hoja, por favor. Porque es como que veo como Dios iba marcando y cómo iba como que confirmando, aunque yo ni siquiera lo veía, ni siquiera me pasaba por aquí que Sí, iba a no. estar haciendo hoy lo que estoy haciendo, ni sirviendo donde estoy sirviendo, pero ahora que veo eso que me escribieron, que me escribió la directora, eso, yo digo, wow, o sea, ¿cómo eres, no? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo? Cómo va poniendo los medios y cómo nos diseñó, bueno, en lo personal, en sus propósitos. Yo veo así, o sea, lo que me estás contando y digo, wow, o sea, cómo el Señor ya daba tintes de lo que iba a ser el futuro en tu niñez. Sí. Entonces, fue cuando comenzó ahí, ya te platiqué eso, ya platiqué lo otro. Luego ya pasé a prepa y todo y que te enseña que, pues que los ensayos y que esto y que lo otro y que nos ponían a leer un libro y cosas de que ensayos, y a mí me gustaban hacer ensayos, o sea, como que, bueno, a cierto punto yo decía, ay, un ensayo, pero como que siento que me dejaba guiar por las personas, porque las personas siempre han visto como que la lectura y la Ajá. redacción como que, Ay, qué ay, flojera. qué flojera. Sí. Yo era de esos. Neta, yo era de esos. Antes de Cristiano, yo era de esos. Yo era de esos de, ay, no, un libro qué. You know? Entonces, ya confesando aquí, no, sí, yo era de Yo esos. era de esos. Realmente a mí la lectura me gustó ya después, ya cuando me hice cristiano. ¿No? Pero sí, entonces pasaba eso de que él lee y de que escribe un ensayo, de tantas hojas, y total que como que yo decía, me dejaba guiar, como te digo, como que decía, bueno, pues que como que a nadie le gusta esto, pero a la vez como que ya sentándome yo decía, o sea, casi, casi, o sea, y fluían las cosas, ¿no? Qué padre. Porque, como te das cuenta, ya dije que me gusta hablar mucho, ¿no? Demasiado. Pero a mí me gusta más escribir que hablar, o sea, de hecho yo prefiero en lugar de audios, yo prefiero escribir. Eso me espera esta niña. No, no le puedo mandar un audio. Oye, Fati, ¿qué onda? ¿Por qué no, Se hombre? termina la Sí, conversación. ya no te contesta. Ya no te contesta. Oye, para que te conteste. Como por ejemplo ahorita. Nos vamos a ver, ¿no? ¿Qué onda? Vamos a grabar. Le tuve que por escrito porque dije, si le mando un audio, ya no me va a contestar. Pero es que, ¿sabes por qué? Porque me gusta más, porque siento que el hablar tienes que ser muy sabio, o sea, muy prudente Eso con está, tus palabras. exacto. Eso Entonces está chido. tienes como que al hablar, como que mi hámster no procesa muy rápido y siento que puedo hablar cosas que no le voy a hablar, pero cuando, por ejemplo, escribo, me tomo el tiempo de meditar en lo que voy a escribir y lo que voy a decir, encontrar las palabras como que sean las Las correctas, ¿no? adecuadas, Las claro. adecuadas. Y ahí sí puedo como que borrarle, no, así no. Pero cuando tú hablas, ¿qué haces? O sea, Ya ya no lo puedes. hablaste, ya, ¿qué haces? Esa, Eliminar mensaje, esa pues. filosofía de acerca de hablar está chida. O sea, esa sí la. Porque yo soy bien hablado.
le he regado Le, mucho. le he regado El que muchísimo mucho porque habla, el que mucho mucho, peca. exactamente, y yo he pecado por hablador, yo he pecado por hablador, la verdad. Entonces, pues sí, me gusta mucho esa filosofía. Sigue adelante. Entonces, eh, ya, Retrocediendo. retrocediendo. Comencé con eso, ¿no? De la Sí. redacción y todo. Ya cuando también pasé a la prepa, recuerdo que, no, ya en la facultad, ya estaba en la universidad, nos pusieron a leer un libro también, otro libro, ¿no? Siempre en toda tu vida, ensayos, 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 ensayos. Y nos pusieron a leer un libro que creo que era El hombre en busca de sentido, no sé si lo has escuchado, pero era, Suena difícil. pero total que lo leía y teníamos que hacer un ensayo, ¿no? También estaba escribiendo y también fluían las cosas, o sea, como que me gustaba, yo dije, qué curioso, ¿no? Y también de que me encargaban de que escribe tu biografía. Y yo dije, no, hombre, aquí voy a escribir mi historia. Y empezaba a escribir las cosas, o sea, y llegaban a las personas, porque el profe, yo me acuerdo que cuando le escribí eso de mi biografía, la biografía de mi vida, mi autobiografía, el profe se quedó así como que, ya al final me dijo, oye, muy profundo, me quedé, o sea, como que lo había impactado, ¿no? Es que yo pienso porque, pues, ¿qué edad tenías cuando escribiste eso? Un ejemplo. No, eso ya era en prepa, digo, en facultad, o sea, ya estaba Ah, en en facultad. universidad, Ah, ya estabas. No, entonces eso sí, era la autobiografía, o sea, sí. ya tenía cierto, Caminar. Ya tienes ajá, cierto caminar en esto. No, sí, entonces está profundo. Sí. entonces sí se quedó Ya así. traes un Y, nivel. he tratado de buscarlo a ver si lo encuentro, pero ya no lo he encontrado porque ya no tengo esa compu. O sea, pero siento que yo pienso, no sé, pero siento que todos llegan así como una hoja, todos así, y tú llevas como que con así 100. O sea, que con mucho, ¿no? ¿Y Sí, cuál es sí. lo máximo? Oiga? Dándole eso, siento En que lugar sí. de cuál es lo mínimo. ¿Cuál es lo Sí, máximo? pero fue así que empecé a ver como que me gustaba pues de escribir, ¿no? Ujú, claro. Y ya después, ya cuando terminé la facultad, ya terminé la carrera y todo, me empezó a gustar mucho leer planes devocionales en la aplicación de la Biblia. Ujú, Entonces, recuerdo que comenzaba a ver, a buscar planes, los leía, me gustaban, pero dentro de eso me gustaba mucho, o sea, como que cuando yo leía, por ejemplo, día uno y leía lo que venía, lo que escribieron, a mí se me venían más cosas a la mente acerca de eso, ¿sí? O sea, tanto de vivencias y experiencias mías como palabra de Dios, o sea, cosas de que aquí hubieran metido este versículo o me acordaba de que, sí, como tal historia. Entonces, lo que yo hacía en un principio fue que tomaba los planes que existían, que a mí me habían gustado mucho, y comenzaba a abordar y hacía como que una mezcla. Ay, plagio, ¿verdad? no, o sea, como los reforzabas, los reescribías, pero le metías mucho de tu Sí, cosecha, o sea, ¿no? ajá, los escribía, o sea, no perdía como que El hilo el hilo de lo que estaban, lo que se refería en ellos, pero yo seguía, o sea, enriqueciéndolos. le metía cosas, o sea, de lo mío, de vivencias, palabra y así, ¿no? Y fue como empecé a escribir devocionales, los hacía primero de que en Canva, y los hacía en PDF, y me acuerdo que los subía a Drive para que tuvieran acceso a todas las personas, o sea, yo lo subía, lo comenzaba a subir a Instagram, y de que tal devocional vamos a iniciar, y bueno, vamos a hacer un devocional de 7 días. Cada día voy a estar subiendo el día que corresponde. Y tú vas a tener acceso, aquí nada más dale clic y tú vas a poder tener acceso a eso. Es gratis todo, ¿no? Entonces, a mí me gustaba mucho y ahorita lo recuerdo, yo recuerdo mucho esos devocionales que hacía porque estaban bien bonitos, porque me tomaba mucho el tiempo de buscar el diseño que hacía. Ujú. O sea, no lo hacía como de que blanco y negro, vamos, sino que buscaba de que me metía en Pinterest, ¿no? De que, o sea, a ver, algo que quede y buscaba y quedaban bien padres, o sea, ya los viste. Están muy chidos, ¿no? Parecen cuentos Estaban, de como bueno, cuando yo los vi, ya ves que hay cuentos muy coloridos, libros de niños muy ajá, coloridos. Así, o sea, de que la hoja no es blanca, o sea, no te creas que nomás es una portada, no, o sea, todo sí. tiene su porqué, está chido, la neta. Entonces, me acuerdo, ¿no? Como desde niña que me gustaba, digo, que veía los libritos de oración y todo eso, que veía todos los dibujos, todo así, como que yo siento que eso se quedó en mi corazón sembrado y ya después de muchos años salió. Y me gustó pues ¿Lo cómo lo llevaba hacías? a Sí, cabo, ajá. correcto. Entonces, yo lo hacía como si lo leyeran muchísimas personas, o sea, en ese tiempo yo estaba en una relación y lo obligaba casi casi a mi novio, ándale, Brother, ya tú salió sabes el quién devocional. eres. Saludos, sé que lo vas a ver. Espero que sí lo vea. Entonces, yo lo obligaba casi casi, ¿no? De que De que voy a léelo. hacer el devocional, este es el día, mira, métete, léelo, ¿qué tal? Entonces,
yo lo subía, o sea, no me daba por vencida a pesar de que a lo mejor nadie lo veía, o sea, era como que, ah, ¿esta qué va? Pero yo siempre, nunca, o sea, como que nunca consideré, y Dios siempre me ha estado recordando mucho el que aún así sea una persona, lo que lea, el que escuche, es para Dios vale muchísimo, ¿sí? O sea, un alma no tiene precio, entonces, así sea una persona a la que tú dices, a lo mejor lo que yo he estado haciendo nada más es una persona, o a lo mejor esto nada más es una persona, o no es un grupo muy grande, pero hay que permanecer y ser fieles y perseverar a pesar de lo que tú digas, no, pues es que no vale la pena, a lo mejor nadie me lee, nadie me escucha. Y es el chiste, ¿no? Este es el punto de la perseverancia, el permanecer. Exacto. A lo mejor nadie ve el podcast. Bueno, mis podcasts. Pero no, en ese punto, o sea, ¿qué voy con eso? Porque yo también tenía ese pensamiento ahorita empezando el podcast, abriendo un poquito mi corazón. Decía yo, bueno, ¿quién lo va a ver? ¿Para quién va a ser de bendición? Y lo mismo pensé, dije, pues si es para uno. Y yo decía, y el Señor, les digo, no me lo dijo, pero yo, no me lo dijo audible, pero yo podía sentir como que, bueno, como que si el Señor quisiera que yo lo hiciera, ¿sabes cómo? Entonces, siguiendo eso, esa enseñanza, me llegó lo que acabas de decir en ese Ujú. momento. Y dije, pues, qué chido, ¿no? Cuando haces algo para el Señor y permanece, tú no sabes, o sea, no sabes por qué, ni para qué, ni si a alguien le va a ayudar En esto el momento en el... preciso puede, Exacto, ¡fum! exacto. Puede ser un boom para una persona. Y aunque sea una, o sea, a pesar de que tenga muchos videos, pero aunque sea uno, y para una persona, se cumple el propósito. Ujú. Excelente, Fanny. Entonces, es algo que Dios todavía, o sea, como que en ese momento me empezaba a enseñar, pero todavía aún me lo sigue enseñando, Claro. porque pues siempre está como que esas luchas, ¿no? Ese desánimo que a veces que venía en el ministerio, de que si lo que hacemos realmente vale la pena, o si realmente proviene de Dios, o si Exacto. no, si debemos de permanecer, y es que yo no veo nada con mis ojos, no ha valido la pena, y empezamos a pensar muchas cosas, ¿no? Cierto, cierto. Pero es algo que Dios aún me sigue enseñando. Y me traía mucho la historia de David cuando, que él era que cuidaba Sí, ovejas. cuidador de ovejas, claro. Y va con pues su papá lo manda, ¿no? Como que le mande loncha a sus hermanos y va él. Y dentro de esas cosas, me llama mucho la atención porque el hermano, o sea, David empieza a preguntar de que, oigan, ¿y qué le van a dar a la persona que... Yo me imagino a David, ¿qué le van a dar a la persona que se lo aviente? Y pues le empiezan a decir, ¿no? Y otra vez, oigan, ¿a quién le van a dar? Y pues hasta que se dio cuenta el hermano, ¿no? Y va el hermano, ¿y tú qué estás haciendo aquí? ¿Nomás quieres? Y empezó así, como que vienes con intenciones orgullosas, de soberbia y todo eso, que tú deberías estar haciendo, cuidando esas pocas ovejas que tienes en el desierto. Y es algo que hace Dios, hace poquito me lo enseñaba mucho, que a veces el hecho de que nosotros dejemos de perseverar en algo es como menospreciar lo que Dios nos ha dado y es como que minimizar y menospreciar lo que Dios puede hacer, porque en ese momento el hermano menospreciaba, ¿no? El hermano de David Sí. menospreciaba A David a lo su que él hermano. hacía, Ujú. ¿sí? O sea, que era que cuidaba ovejas. Ahora, nosotros nos imaginamos que David cuidaba muchas ovejas, ¿no? O sea, yo siempre imaginé eso, de Sí, yo que David dice, también. no, hombre, o sea, sí es cuidador de ovejas, Porque hasta sé que los leones los es defendían. Yo dije, pues o sea, ha de dar la vida por un grupo grande de gente, de gente de ovejas. ¿Y no es así? Pero mira, o sea, tú te imaginas de que eran muchas ovejas, o sea, era un pastor, pero no cualquiera, o sea, tenía un rebaño grande. Ujú. Pero el hecho de que el hermano le estuviera diciendo esas pocas ovejas, o sea, realmente me llevó a pensar y digo, ¿y si eran pocas ovejas? ¿Cuántas ovejas tenía David? Pero aún así él permanecía fiel. Y cuando fue fiel, o sea, en lo poco, pues vemos cómo Dios en eso poco lo estaba preparando para llevarlo a algo Algo más grande. muchísimo más grande, ¿no? Claro que sí. Y yo veo eso en mi vida, en cómo, por ejemplo, en ese momento, a lo mejor eso eran unas pocas ovejas. Mi ex era Era la la oveja. oveja. Y yo veía cómo, pues, cómo eso fue preparándome para ahora estar en donde Dios me ha puesto ahora por su pura gracia, la verdad. Amén, amén. Y veo eso, ¿no? Veo cómo Dios va preparando, cómo nos va capacitando, cómo vamos entrando por un proceso. Entonces comencé a eso, ¿no? Eso era lo poco que yo decía, bueno, no voy a escuchar esas voces de mi mente de menosprecio, de que eso que tú haces que no lo lee nadie. Y permanecí y seguía yo subiendo los planes devocionales a Instagram, Ujú. así en Drive, ¿no? A pesar de que a lo mejor lo leía una persona, no lo leía nadie a lo mejor, pero yo seguía. Y hubo una noche en donde después de tiempo, o sea, hice varios así. Y hubo una noche donde estaba en Instagram y dentro de lo que estaba viendo, había visto una cuenta que yo seguía de una mujer cristiana
que estaba publicando de que uno había publicado un devocional en la aplicación. Y yo dije, ay, sí es cierto, se pueden publicar. O sea, yo nunca no había visto esta otra parte. Entonces le escribí, recuerdo que le escribí y le dije, ay, qué padre. ¿Cómo fue o sea, cómo fue que llegaste a escribir ahí? Pero esta persona ya tenía muchísimos seguidores, ¿no? O sea, ya tenía, ¿Puedes decir el nombre? ¿Quién era? ¿Es alguien famoso? no, no es alguien famoso, se llama Yamalí, Yamalí. Yamalí, Ok, ajá. Sí, se llama Yamalí Alfaro, no sé si la has escuchado. no creo que no. Pero ella creo que es de Perú, es de Perú. Peruana. Entonces, Ok. Le pues yo la preguntaste. seguía, sí, yo la seguía y vi eso ahí en su cuenta y yo le pregunté. Y ella sí es como que de esas chicas, mujeres que sí te responden, o sea que a pesar de que tiene muchos seguidores, Tiene humildad para tiene responder. humildad para responder. Y yo le pregunté y me dijo, ay, es que a mí me contactaron ellos. Y dije, dijo, me contactaron, a mí me contactaron ellos. Obviamente como que YouVersion se puso en contacto con ella porque tenía tantos seguidores, ¿no? Ya alguien que pues supieron, no sé cómo sabría YouVersion. Total que llegaron a saber de ella y la contactaron para que escribiera. Y dijo, y así es como escribí, así es como pues empecé a escribir ahí. Ella ahorita no escribe devocionales como, o sea, nada más creo que tiene uno, pero ya se quedó ahí, ¿no? Entonces me dijo, pero creo que tú puedes mandar mensaje. Y yo le dije, Me me interesa. interesa. Me Pero no interesa. me pasó el contacto, o sea, no me dijo de que, mira, este es el contacto, mándale mensaje, mándale un correo para que te asesoren esto. No me dijo nada. Entonces yo dije, ay, bueno, gracias. Entonces empecé a buscar. Esa misma noche dije, no me puedo dormir, Señor, por favor, si es tu voluntad, permíteme encontrar el contacto O para sea, yo poder, ¿estabas orando en serio? O sea, ujú, para o sea, poder pues ponerme en escribir. Sí. contacto, ¿verdad? Ahora sí que ponerme en contacto con la persona encargada y se me dé la oportunidad, si es que pues, si es que tú me estás llamando a eso. Entonces en esa noche me puse a investigar cómo escribir en YouVersion y pues nada, ¿verdad? Las primeras páginas no encontraba nada. Y yo dije, pues es que no encuentro nada, o sea, ¿qué contacto, qué, dónde? Y yo no sé cómo llegué, pero llegué al contacto. De las últimas páginas, yo creo que de que nada, nada. Y encontré el contacto. La verdad, yo siento que, o sea, fue y no siento, realmente fue pura obra de Dios, de que me puso el Totalmente. O sea, contacto yo así, no tengo duda de que haya sido eso, ¿eh? porque pues ya lo había buscado así de que pues no salía así, tenías que buscarle, o sea, no era de que, sí, ya, contacto, sí, lo primero que te salía, no, o sea, era de buscarle. Entonces me pongo en contacto, le mando correo esa misma noche. Hola, soy Fátima Mesa. eh, no le dije mi edad ni nada, nomás le dije, soy de Torreón, Coahuila. mm, soy escritora, escribo devocionales. Yo sí escribía devocionales, Es realmente que no era realmente, una sí, o mentira, sea, porque realmente sí ya lo venías escribía haciendo. devocionales. Sí, sí, Entonces, sí, me claro. gustaría colaborar con ustedes pues en la aplicación de la Biblia. Entonces, pues yo dije, sin mandar. Quedo atento a su respuesta. Gracias. Bendiciones. Y pasa un día, pasó el segundo día, nada. O sea, pero tú estabas así como que esperando ya. Pasó el tercer día y en el tercer día, Fíjate, tercer día. tercer Tercer día, día. fue cuando me contestaron. Yo dije, ¿qué? De España. Me contestó alguien que es encargado de toda, pues sí, como de Latinoamérica, de YouVersion Latinoamérica. Y me respondió y me dijo, hola Fátima, soy Pablo, no sé qué. Recibí tu correo, veo que estás interesada en colaborar con nosotros y realmente pues apreciamos que estés interesada en colaborar con nosotros para que pues otros puedan conectar con Dios y todo esto, ¿no? ¿En qué año fue? ¿En qué año fue eso? Más o menos. Como en el 2021, ¿sí? 2021. 2021. Ok. No sé no recuerdo si fue en el 2020 o 2021, por ahí, uno de esos 2 años. Entonces, yo dije, ah, me contestaron, no, hombre, yo la más feliz, emocionada, contenta. Y me dijeron de que dentro de lo que me contestaron, me dijeron que tenía que mandarles prueba de 3 días del devocional, de un devocional mío. O sea, que yo escribiera un devocional y le mandara la prueba de 3 días. Y que ya ellos me contactaban para si me aceptaban o no me aceptaban. Y yo dije, de tantos que tengo ahora, o sea, de los que ya había escrito, ¿cuál mando? De ahora, ¿cuál es el que quieres? Porque tenías que rediseñarlo para 3 días o ya Sí, lo no, tenías diseñado. no, porque yo lo que manejaba era como que a veces los lanzaba todos o a veces
sí lo, ¿Manejas por sí partes? lo manejaba por partes. O sea, como que podría tener la enseñanza completa, así como que, de esto trata, ¿no? Pero me pedían segmentarlo, o sea, de que fueran 3 días. Entonces, ahora el problema era de que cómo lo voy a segmentar Ujú. cada uno, qué versículo voy a poner, qué es lo que voy a hablar en este día, en el otro día, en el otro día, cómo lo voy a llamar. Y luego me pedían de que bueno, eso todavía no me lo pedían, pero ya esto ya fue después. Total que lo mandé los 3 días y ya, así se quedó la cosa. Aquí mando mis 3 días de prueba, espero su respuesta, gracias. Y pues ya después me dicen, ya lo revisamos y pues te damos la bienvenida a nuestro equipo. Eres candidata. Eres candidata. Y yo, "Tiriririri". Y mamá, hoy es una cena especial. Tengo una cosa que decirle. Entonces yo dije, ay no, o sea, qué padre, qué emoción. Y me dijeron, pues vas a hacer tu portal, vas a crear tu portal, esta va a ser tu cuenta, yo voy a hacer pues de la organización, el que va a estar como que él va a estar a cargo de mí y mándalo, ya por ejemplo, cuando tú tengas un plan devocional, mándalo para que se revise, porque se tiene que revisar por 14 días y tienes que tener una portada de tanto, tienes que tener otra portada de tanto, tienes que tener esta descripción, o sea, era un chorro de cosas de también como de instrucciones. Y yo dije, y yo dije, pues yo no sé de diseño, yo también dije, no sé de diseño de medidas, ¿no? Dije, ¿cómo lo voy a hacer? Y yo dije, a ver, señor, ayúdame, por favor. Y pues no, la verdad, hasta en esas cosas, o sea, hasta en esas cosas el Sí, sí. señor tiene cuidado, porque yo decía, ¿cómo le puedo hacer este círculo aquí? Porque el primero que lancé fue Laberintos, se llama Laberintos, el plan devocional, el primero que lancé. De hecho, ese mismo plan fue el que mandé en las primeras pruebas, o sea, para que me Aceptamos, sí. aceptaran. Y yo dije, ¿cómo le puedo hacer? Y hasta en esas cosas, hasta en el diseño, en el detalle, Dios me mostraba como de que ponle esta. Y yo dije, ay, sí, quieto. ¡Ay, sí, O quieto! sea, Y que yo, ¿cómo tienes no se me había razón, ocurrido? señor. Y fue como lancé el primer plan devocional de la Biblia en YouVersion. Y ya, fue después ahí ya empecé a publicar. Me dijeron, tú ya tienes, o sea, ya puedes tener la oportunidad de publicar cuando tú quieras planes. Nada más, sí se va a hacer una revisión. O sea, tú mandas tu plan, nosotros lo verificamos, ya lo mándalo con las menos ortografías que puedas. Ya no tengas que hacer nada de cambios en las citas bíblicas, porque ya no se pueden hacer cambios en las citas bíblicas, nada más en las cosas que puedas redactar, ahí sí, pero en lo demás ya no. Entonces, revísalo, revísalo y ya cuando tú dices que ya está bien, mándalo y se te va a revisar durante 14 días. Después de esos 14 días, ahora sí se lanza en la plataforma para que se publique y nosotros te avisamos cuando ya se vaya a publicar, para que tú se lo pases a tus contactos y todo. Y así fue como empecé con laberintos, luego ahorita creo que ya tengo 5, ahorita estoy a punto de escribir otro. Ya tengo casi casi todos los días, nada más que no he tenido tanto chance para Este escribir. último que vas a escribir es de matrimonio, ¿no? Algo así. Es de relaciones de noviazgo. Fíjense. Se va a llamar Easy. Easy. Ajá. Ah, no. Y sí. Easy. Ajá. Ajá. Easy. Ok, Y si no ok. me caso, y si me quedo soltera, y si se me pasa el tren, Ok. y si sí es, y si no es, y si es la voluntad de Dios. O sea, Y sí, está está chido, está basado en chido, todas está chido. esas Lo preguntas, vamos a estar cuestiones. esperando, lo vamos a estar esperando. Entonces, ya comencé a escribir y todo, y hasta ahorita ya en este año he escrito menos, obviamente, ya, por las actividades que tengo en la Sí, iglesia, es que porque, escribes, ahorita nos explicas todo lo que tienes que hacer en la iglesia. ajá, entonces comencé así, ¿no? Escribiendo los devocionales en YouVersion, luego después, así quedó, ¿no? Empecé a publicar, pero luego en mí surgió una pregunta, como David, preguntándole a los hermanos, a todos los de ahí, ¿no? De que, oigan, ¿y qué le va a dar a la persona que...? Porque ya realmente te me veo y digo, si pasó algo así como David en mi historia, porque yo empecé a preguntarle a un amigo de la iglesia, le pregunté, oye, ¿sabes quién escribe los estudios que se dan en las células de la iglesia? Y me dijo de que no, no sé, déjame le pregunto a mi hermano. Entonces le pregunto a su hermano. O sea, bueno, ojo, antes de eso, tú ya habías visto, habías ido a las células, habías visto los escritos, Sí, ¿y qué te ajá. parecieron? ¿No te gustaron? Realmente. No, o sea, yo lo veía, bueno, sí, no tenía, creo que sí tenía célula, no tenía célula, pero mis papás ya tenían célula. Entonces,
yo veía como que eran cosas que no era como que una redacción completa, ¿sí? O sea, como que, Eran como puros versículos, ¿o qué? no, o sea, como que se entendía aquí y luego como que cortaban y pegaban otras cosas, ¿sí? Entonces Oh, como ya, que lo ya. que faltaba era como que unir, conectar las cosas. Entonces yo dije, pues, ¿quién la escribe, verdad? ¿Quién es? Yo, me surgió la pregunta nada más, o sea, no era como de que voy a decirle a alguien, oye. Entonces yo le pregunté a mi amigo y él me dijo de que, no, no sé, déjame le pregunto a mi hermano. Le pregunta a su hermano y su hermano le dice, no, que lo escribe, pues como tal, el pastor, lo escribe el pastor. Entonces yo dije, pues está bien, ¿verdad? Ahí quedó, o sea, Pues es el yo nada pastor. más, yo dije, bueno, pues lo Sí, pues escribe sí, el sí, pastor, o pues sea, dices, si ya, lo quieres hacer así, pues adelante. ajá. Entonces, ya después yo dije, bueno, voy a estar orando a Dios, voy a meter esto en oración para hablar yo con el pastor. O sea, ahora sí yo dije de que si gusta lo puedo apoyar. O sea, no en que yo escribiera los estudios, sino en que él me diera el material y yo lo unificara, o sea, lo conectara, por ejemplo, de que no estuviera así como que cortado, ¿no? Sí, sí. Mucho de que tomo aquí, otro acá, sino que unificar, porque a lo mejor él sí tenía la idea, ¿no? Como cuando tú predicas de que voy a poner esto Claro. aquí, esto acá, y yo ya sé lo que voy a decir en Ujú. este intermedio para conectar, para unir. Pero lo que faltaba, yo creo que faltaba el unir las conexiones para que se pudiera pues entender mejor pues todo el estudio. Entonces yo dije, bueno, voy a meterlo en oración, voy a estar orando al Señor para que si sea su voluntad, pues Él me dé la oportunidad, pues de servir en esto, ¿no? Entonces ya, un día, el segundo día, me escribe el pastor y me dice, oye, ya me dijeron que estás interesada. Y yo dije, ¿Quién bueno, fue? te digo que me sentí como David, o sea, que David andaba preguntando de que aquí, oye, pero nada más así, ¿no? Oye, y esto, y nada más. Entonces el pastor me manda un mensaje y me dice, oye, ya me enteré, me manda audio, ya me enteré que pues estás interesada en apoyarnos, en servir en esto de los estudios, la verdad que sí me ayudarías muchísimo y pues todo esto, ¿no? Entonces yo me quedé, dije, o sea, yo nada más pregunté quién lo estaba escribiendo, ¿verdad? Pero Pero ya pues, cuando te lo dicen, pues ya ajá, es ya, algo ya estaba, padre, ¿no? Yo digo que ajá, tú te entonces, emocionaste en ese momento, ¿eh? no, sí, o sea, porque yo te digo, apenas lo iba a meter en oración, dije, apenas voy Y a fue, o estar sea, escribiendo mi ya, cartita, ya, dije, lo ya, voy a ya. dejar aquí. ¿Qué dijiste? Vamos lento, pero el Señor fue más radical, no sé, como que pum. Sí, o sea, yo dije, y es cuando yo me doy cuenta y digo, Dios te responde a veces las oraciones muchísimo antes de que, o sea, apenas tú estás pidiendo cosas, a ver, le voy a decir esto a Dios y Dios ya, ¡pum! O sea, te da la respuesta. Y yo lo vi de esa forma. Entonces, él me empieza, los primeros estudios que me empieza a mandar, pues era de que me mandaba el estudio y yo empezaba a tratar de unificarlos. Pero fíjate que a mí se me hacía muchísimo más difícil eso. ¿Por qué? Porque se me hacía difícil el poder conectar y el que no se perdiera la esencia de lo que Ujú. estaba tratando de decir. O sea, no cambiar sus palabras, no cambiar las Claro. palabras, el escrito. Y a mí se me hacía muchísimo más difícil hacerlo así, a que empezar de cero, ¿sí? Entonces, pues lo empecé a hacer así, a pesar de que batallaba en eso, o sea, de que como que sí se me hacía un poco difícil el conectar las cosas, lo empecé a hacer así. Pero poco a poco el pastor me fue diciendo, por ejemplo, vamos a hablar de este tema, esta serie va a ser de este mes y vamos a hablar de este tema. Él ya me estipulaba el tema. Pero, o sea, te puso a prueba o te dijo antes de que tú, o ya lo te soltó, o sea, fue de que ya ¿Cómo? escribe, o sea, tú escribiste, cuando dijiste el tema, tú escribiste y él primero lo No, leía, sí. o cómo era Mira, ahí. es que primero, pues pasó esto, ¿no? Primero era de que él me mandaba y luego Ujú. yo los unificaba. Y así fueron los primeros estudios. Él me mandaba y yo como que lo unía todo y ya se lo mandaba. Luego ya después él me empezó a mandar ya nada más el tema, el de la serie y el tema. Bueno, al principio nada más eran puros temas, no abordábamos como tal las series, Ujú. pero eran puros temas. Y ya me daba el tema y yo lo empezaba a escribir, pero yo se lo paso a él. O sea, yo ahorita actualmente escribo, pero yo le paso primero en los estudios a él y luego ya él lo pasa a la iglesia, Ok. ¿sí? Entonces así es como ¿Cómo hemos se estado, manejaban eso? ajá. ¿Hasta ahorita se maneja así? Sí, hasta ahorita él así lo ha manejado. Bueno, lo hemos manejado así. Entonces, yo me he fijado cómo, digo, o sea, cómo todo eso, lo que pasó antes, Dios estaba preparando y capacitándome para estar justamente ahora sirviéndole. Ya tengo, voy a cumplir, si no me equivoco, 3 años ya sirviendo como tal ahí en la iglesia, escribiendo los estudios devocionales, digo, los estudios de células. Son
como tú lo mencionas, son cada semana son las células, son las reuniones. Entonces, cada semana tiene que haber un tema nuevo, ¿sí? A veces sí tengo el tiempo de mandarlos todos completos, de que, por ejemplo, son 4 semanas al mes, 5 semanas, y paso todos los temas que se van a dar, ya los como tal escritos, ya los paso a, pues sí, al pastor para que los pase al grupo de célula. Pero a veces, ahorita sí, a veces se me complica mucho el pasar todo completamente y tengo que pasar tema por tema, por tema, por tema. Pero me he fijado mucho en cómo Dios ha respaldado eso, porque me he fijado, o sea, dentro de las cosas que cuando, de los testimonios que tengo al escribir, Ujú. es que yo le decía a Dios, por ejemplo, Dios, antes de escribir, ¿no? Dios, ayúdame, o sea, que cada palabra, que cada coma, que cada palabra que escribo no provenga de mí, ni de mi carne, ni de mis pensamientos, sino que venga de ti, descienda de ti, así como inspiraste a los hombres a escribir la Biblia, así también inspírame a mí, que sea inspiración de tu Espíritu Santo y no sea ni mi pensar, ni el pensar de otra persona, sino que sea completamente algo que provenga de ti, que descienda del cielo y abre mis oídos para escucharte, abre mis oídos, mis ojos para verte, inclina mi corazón a ti, que no sea yo, sino que seas tú. Y he aprendido mucho de la dependencia de Dios en pues yo creo que en todos los ministerios, ¿no? En cada área Dios quiere que aprendamos a depender de Él. Totalmente. Y que lo hagamos con excelencia. Ajá, y dentro de esas cosas de mis oraciones que le decía a Dios, que me encontraba a veces con dificultades dentro del ministerio, yo le decía a Dios de que, ay Dios, no sé qué palabra poner aquí. Y era bien impactante, porque le decía, es que no sé cómo describir, o sea, sé lo que quieres tratar de decir, pero no sé qué palabra es, o sea, no sé qué palabra poner aquí. Y de repente en mi mente se venía una palabra. Y esa palabra ni siquiera yo la conocía, y decía, ¿y eso qué es? O De sea, mi diccionario, o sea, yo decía, ¿y eso qué es? Y me metí a investigar pues sí, ¿verdad? En internet qué es el significado de la palabra y era exactamente lo que quieras lo decir. que trataba de decir. Y yo decía, no sabía yo que esa palabra significaba eso, pero Dios me la puso en mi mente y yo dije, ¡Qué emoción! qué emoción. Y son de las experiencias que he tenido y hermanos de la iglesia que saben que ya, o sea, que saben que escribo, me han dicho, cada palabra ha descendido de Dios, o sea, y me llama la atención porque es algo que yo le pedía en Ujú. oración, que yo le pido a Dios en oración, y vienen hermanos y me dicen, es que cada palabra que sale, o sea, cada palabra que está ahí, a veces quiero quitarle y no puedo quitarle porque, o sea, no, o sea, desciende de Dios, o sea, esa palabra está inspirada por Dios y realmente pues ha impactado mi vida, me ha hablado Dios, me encanta muchísimo las reflexiones que agregas, o sea, son cosas como que me pegan al corazón y me ponen a reflexionar, a pensar, pues en cómo estoy viviendo. Y he visto cómo Dios, pues realmente he visto esto, o sea, eso me ha confirmado que realmente es el llamado al ministerio que Dios me ha dado, Así porque es. cuando Dios nos llama a algo, siempre va a permanecer, ¿sí? Totalmente. O sea, cuando algo no proviene de Dios, no va a prevalecer, no va a permanecer. Y el hecho de que estemos después de aquí de 3 años, quiere decir que Dios ha permanecido fiel y que hasta aquí y hasta ahora el Señor nos ha ayudado, me ha ayudado. Y ha sido simplemente por su gracia, por, por Él, por su Espíritu Santo, porque he aprendido a depender de Él en ese aspecto también. No, excelente, Fati. Yo creo que si empezamos a hablar acerca de todas las experiencias en base que la gente te ha dicho en base a tus escritos, yo creo que no terminamos, no terminamos, o sea, nos No, lleva 24 horas hablando aquí, 24 horas. 24 horas en podcast, no te creas. Pero bueno, Sí. eh, también has tenido, así como este hermano de la iglesia, has tenido gente que te ha escrito o sea, por tus escritos de Your Version. Ah, sí. Bueno, en YouVersion al final nos piden que pongamos nuestras redes sociales o una manera en la que ellos puedan contactar Ok. con, ¿Tú qué con, pones ahí? con quien escribe. ¿Tú Insta? Yo tengo un link en donde pueden acceder tanto a Facebook, a Instagram y a recursos o estudios que, que, Tú has que escrito, he hecho. de tu Ajá. autoría. Entonces, personas, me llama la atención porque personas, al final tú lees un devocional y al final del devocional te menciona, agradecemos a Fátima Mesa por proporcionarnos este plan. Entonces, dale clic aquí como que para conocer más de ella o de él o así, de los Sí, escritores. claro, Entonces le claro. das clic y te redirecciona a lo que tú pusiste de contacto. Y me llamó la atención porque si hay personas que me han contactado
y que me han seguido en las redes sociales, en Instagram, de otras partes, o sea, no nada más de México, sino de otras partes, me han seguido de, de Chile, de Argentina, o sea, de diferentes partes me han escrito por medio de la aplicación. ¿Y qué Entonces, te han escrito? Qué te comentan? ¿Qué te dicen? pues fíjate que hay algo bien bonito porque como, o sea, ahorita al principio dijimos, pues soy nutrióloga y en la nutrición, como que las personas cuando haces un plan de alimentación y te queda rico, empiezan a hacerte comentarios de que, ay, qué delicioso, te quedó el plan, el menú, no, hombre, apenas lo vi, se me antojó y no, súper. Entonces, yo veía a mis compañeras, ¿no? De que les comentaban eso y yo me quedaba así de que, qué padre. Y Dios me permite ver, disfrutar eso, pero en Pero, el ámbito espiritual, porque literalmente me han escrito eso, o sea, me han escrito de que, ay, es una dulzura, es una delicia la palabra, y esa anda, palabra de aliento que me llegó cuando estaba en desánimo, Dios me habló a través de eso, deseo que tu vida siga siendo utilizada por Dios, que la verdad pusiste las palabras exactas que yo necesitaba, me ayudó mucho por los problemas que estaba atravesando en mi vida, realmente esto, pues así, o sea, realmente mencionaban muchísimas cosas que yo decía, "Ah, es como el plan que dicen, ay, te quedó delicioso. sí, Y esto también no es de que me haya quedado a mí, sino que es la gloria para Dios y que exactamente. diga, esta, mira, o sea, es la palabra de Dios y que puedan disfrutar y deleitarse pues al comer, ¿no? Porque decía, cada lectura, como, o sea, yo imaginaba de que Como si fuera así, algo así. disfrutando la palabra de Dios y es algo que yo guardo mucho en mi corazón y Dios continuamente me recuerda justo eso cuando estoy atravesando por momentos difíciles en el ministerio. Por ejemplo, cuando estoy desanimada, cuando digo, no, es que no vale la pena, o es que no veo el fruto del trabajo, del fruto del esfuerzo, y llega alguien después al día siguiente, de cuando tengo pensamientos así, o cuando tengo esos problemas, estos desánimos, y viene Dios, o sea, viene Dios manda a esa persona para que me diga esas palabras de ánimo que me invitan a continuar, de que me dice Dios, mira, o sea, yo siento que Dios me dice, tus ojos no ven lo que está pasando, Pero mira, pero mira todo el fruto, o sea, tú no te das cuenta de lo que yo estoy haciendo en las personas, y esto es parte, me deja ver una pizquita de lo que Él está haciendo en la vida de las personas, y esto es algo que realmente, pues me llena mucho de felicidad, de gozo, de alegría, de satisfacción, el saber que pues estoy haciendo la voluntad de Dios, que estoy realmente haciendo lo que Él quiere que haga y como las personas, los hermanos, todo lo confirman, ¿no? la verdad que es algo bien interesante que hagas esa comparación de tu carrera, o sea, de los nutriólogos y de lo que estás haciendo ahorita, porque realmente eres una nutrióloga del reino. O sea, así ahorita te puedo ver como si es cierto, o sea, tus escritos son alimento. Son alimento para los que los leen. Es una manera de verla poéticamente, artísticamente, de ver las escrituras, de meditar. O sea, qué bonito que lo veas de esa manera. Nunca lo había visto así, hasta menos que obviamente pues yo no soy nutriólogo ni todo este rollo, pero pues que tú lo veas así, y el Señor te lo haya mostrado, se me hace algo muy, muy interesante. Les quería comentar ahorita de un pasaje, Fati, que yo estaba leyendo en Zacarías, estaba leyendo los profetas y estaba diciendo muchos escritos también, pero yo leía una parte, a lo mejor lo saco un poquito de contexto, pero lo recibo para mí y yo sé que a lo mejor, porque hablando de lo que decíamos al principio, ¿no? O sea, si vale la pena comenzar o hacer las cosas, dicen en Zacarías 4, versículo 10, que es cuando está reconstruyendo el templo la segunda vez. Dice, no menosprecies estos modestos comienzos, dice en la NTV, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia y que la plomada está en las manos de Zorobabel. Y cuando yo lo recibí, yo dije, cuando yo lo leí, yo aquí lo tengo subrayado, yo dije, fue también parte de esto, dije, no desprecies yo sé que está para la construcción del templo, pero podemos usar ese mismo principio en decir, no menosprecies Esa misma lo que haces, aplicación. exactamente, no menosprecies lo que haces para el Señor, porque tú no sabes, al Señor le agrada que inicies. Y yo creo que esa es la cuestión, agradar, hacer lo que al Señor le agrada, sea que escribas, sea que hagas un podcast, lo que sea, pero que lo hagas como para el Señor, creyendo que el Señor va a tomar el control y vas a ser de bendición. Yo creo que el Señor se alegra y se agrada de esto. Ahora, Fati, quiero preguntarte acerca bueno, ya vimos una Fati que escribe, una Fati súper cool, súper buena onda,
que habla, que está bien conectada con el Señor, pero también yo sé, como también no sé si quizás hablar acerca de también esa parte oscura de que tenemos cada uno en cuestión, no de pecado, sino por ejemplo, batallas, depresiones, ansiedades. ¿Te Ujú, gustaría tocar ese tema? sí. Sí, o sea, ¿tú cómo lo manejas? Yo sé que a veces te han dado ansiedad en ¿A ciertas qué te fases. escribo? Estoy en mi segunda crisis ministerial del año. Sí, 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 digo, porque me ha tocado que me has escrito, que me has dicho, "Oye, ¿sabes qué? Acabo de salir de una crisis. ¿Cómo lo manejas tú? O sea, las personas que nos ven, o sea, porque te están viendo ahorita y dicen, ya es todo perfecto, realmente, pues no es así. También hay episodios que tú tienes o en tu vida, como todos, Ujú. de, no sé, de depresión, ansiedad, no sé. ¿Qué podrías hablarnos acerca de ese tema? Bueno, de hecho, antes de que comenzara a escribir, atravesé por un momento muy difícil de mi vida en donde yo creo que padecí ansiedad, depresión, después de una ruptura. Y yo decía, no, o sea, ya mi vida se acabó, no tengo propósito. Entonces, No fue sex que dijimos ahorita. sí, Brother, no, te la bañaste. Pero está bien, está bien. Hay que todo obra sacarlo. para Todo bien, obra para mira ahora. bien. Ay, exacto. O sea, ya viene la mujer fuerte y valiente. Pero después de eso, yo puedo ver cómo Dios me levantó y cómo incluso esas cosas en el próximo plan devocional pueden leer y también hablo acerca de eso, en donde como esas cosas también Dios me permitió pasar esas cosas para poder yo después ofrecer un consuelo más adelante, ¿no? Como lo escribe Pablo. Y veo cómo después eso me llevó a escribir incluso las cosas, porque hablé de laberintos, ¿no? El primero que hice fue laberintos y ahí pues puedo decir que hablé algo acerca de la ansiedad, de la depresión, de cuando no ves las cosas claras, cuando te sientes como que perdido o Ujú, perdida en un claro. laberinto. Y, y veo como Dios, por medio de su palabra, en ese momento me trajo claridad, me trajo luz y disipó las tinieblas de oscuridad, de depresión, de ansiedad que yo estaba atravesando en ese momento. Entonces, yo vi mucho cómo la palabra de Dios realmente es la palabra de Dios y es poderosa. Entonces yo dije, realmente la palabra de Dios es medicina, es preciosa, es hermosa. Y fue también cuando uní eso, ¿no? Como que dije, la palabra de Dios es mi medicina, es mi refugio, es mi espada. Entonces, el aferrarme mucho a la palabra de Dios es lo que me ha permitido el permanecer ahorita y resurgir y volar sobre todas las tempestades, sobre la depresión, sobre las preocupaciones, sobre la ansiedad, sobre la tristeza, sobre la comparación, las envidias, la desesperación, todo eso. Porque em, cuando una obra comienza, obviamente también van a venir obstáculos, ¿no? Va a haber muchísima oposición, dentro de eso va a estar pues el desánimo, va a venir mucho el desánimo, o sea, va a venir pensamientos de que, ay, ¿eso qué? La comparación, y es algo que también yo creo que batallamos mucho en eso, ¿no? No creo que sea yo la única que batalla en eso yo pienso que tanto la depresión, la ansiedad tienen ese trasfondo, ¿no? También de, cuando hablamos de depresión espiritual, de ansiedad, tiene ese trasfondo el no aferrarnos a la palabra de Dios, el no creer la palabra de Dios, el Claro. no permanecer en ella y el no creer también las promesas de Dios, ¿no? O sea, me aferro a estas promesas, en tus promesas voy a confiar a pesar de lo que pueda estar pasando, no voy a creer las mentiras y voy a aferrarme a la palabra. Y eso es lo que me ha estado ayudando mucho actualmente todavía, el permanecer en comunión con Dios. A pesar de lo que pueda estar sintiendo, a pesar de que no sienta ganas, a pesar del desánimo, a pesar de todas las mentiras que puedan venir a mi mente, es aferrarme a la palabra. Entonces yo pienso que de ahí fluye todo lo demás, ¿sí? O sea, tanto ministerialmente como emocionalmente, como tu salud emocional, espiritual, mental, todas fluyen de ahí, ¿no? De la palabra es vida, la palabra penetra nuestro corazón, nos Amén. redarguye, nos Amén. transforma, o sea, transforma nuestros pensamientos, renueva nuestros pensamientos. Entonces, si tú estás atravesando por una situación de desánimo,
de depresión, de no sabes qué, si te sientes perdido, no sabes, no encuentras un propósito, una razón, no sabes qué onda con tu vida, el futuro, el pasado, no sé lo que te esté abrumando, yo te recomiendo y en el nombre del Señor, que leas tu Biblia, Sí. que leas tu Biblia, que te aferres a ella, que hagas de la palabra de Dios tu refugio, tu medicina, tu protección, tu espada. Y ahí es cuando tú vas, o sea, en el camino, tú te vas enfrentando con obstáculos, pero Dios te va recordando por medio de esa palabra que tú has guardado en tu corazón, que has leído, que has meditado, Dios te va recordando por medio de ese Espíritu Santo y te ayuda a permanecer, a permanecer, a permanecer. A lo mejor como que de repente te sientes triste, derramas eso que sientes ante Dios y continúas. O sea, Dios, yo obviamente no está mal estar triste, ¿no? Hay un tiempo para todo. Y en esos momentos en los que yo he atravesado tristeza, que he atravesado por momentos difíciles, pues yo derramo mi corazón ante Dios. Le digo, dependo de ti, de tu paz. Necesito que me hables, necesito escuchar tu voz, porque tu palabra, tu voz es la que me va a traer paz, la que me Amén, va así es. a dar medicina, la que me va a reconfortar, la que me va a dar esperanza, la que me va a dar consuelo, la que me va a dar fortaleza. Entonces, ya después comienzo a ver cómo Dios dice, aquí está su mano presente, nunca se ha apartado y yo te sostengo, yo te levanto y yo voy a cumplir mis planes en ti. Porque mis propósitos jamás pueden ser frustrados, mis planes no pueden ser frustrados, tus planes, tus propósitos pueden frustrarse, pero los míos nunca van a ser frustrados. Entonces hay que confiar en eso, ¿no? Amén, gloria a Dios. Yo creo que este consejo que nos acabas de dar es vital para todos. El otro es compartir un video pequeño acerca de la importancia de leer la Biblia, o sea, de qué podemos encontrar en ella, como bien dices, es nuestra espada, es nuestro faro, es nuestra luz en medio de la oscuridad, de las dificultades, porque a veces pues la batalla siempre es en nuestra mente, ¿no? Es lo que la gente Así cree, lo es. que nosotros percibimos que la demás gente a veces piensa que son mentiras al final de cuentas. Pensamos cosas... eh, mientras más nos llenemos la mente de cosas externas a lo que no es la palabra de Dios, pues todo se desestabiliza, todo se ve borroso, todo se ve nublado, nuboso, perdón, pero cuando vamos a las escrituras, es como si limpiara nuestra mente y empezamos a creer lo que Dios quiere, lo que Dios sabe de nosotros y pues bueno, Fati, ya casi por terminar, ya estamos por terminar, voy a dejar aquí tus redes sociales, voy a dejar para que te contacten si alguien tiene alguna duda, si te quiere conocer más. Igual les invito a que vayan a ver lean sus planes en Your Version. Son totalmente gratis. Igual si aparece si le pongo Fátima esa, ¿no? Sí, ahí pones en el buscador Fátima Mesa y te aparece un perfil mío, es el único perfil. Creo que es la única Fátima Sí. Mesa de YouWorship. Y Y ya le ahí, das clic ahí y ahí te aparecen todos los planes devocionales que he escrito. que has escrito perfecto. Y por ejemplo, tú predicas, o sea, si alguien te invita a predicar, ¿vas o no vas? Si es la voluntad del Señor, sí. Sí, o sea, si alguien le quiere invitar a predicar, ya saben, ya te comprometí. Y digo, es que yo siento que tienes mucho que decir, Fati. Realmente tienes mucho que decir. Ya lo vimos ahorita. No, realmente. Y se disfruta, se disfruta. Yo creo que muchas chavas se van a sentir contigo muy conectadas, más ovejas del pueblo de Dios, bueno, tanto hermanos como hermanas, se sienten identificadas, se van a sentir, y pues creo que eres alguien que aporta mucho en la vida de los demás. Yo agradezco por tu amistad, le agradezco al Señor por tu amistad, has sido una buena amiga y aunque también me das mis jalones de orejas a veces, pero poquillos, poquillos. Pero por ejemplo, cuando yo escribo algo, normalmente pues yo te lo digo de leer, qué te parece, o cómo ves esto, o qué piensas de esto, y me has dado muy buenos puntos de vista. Y pues bueno, ¿algo más que gustes agregar ya antes de despedirnos? No, todo bien. Creo que sí, se habló todo Se lo habló que... todo bien. Pues Fati, muchísimas gracias, gracias por nuevamente por recibirme en tu casa, por abrirme las puertas de tu casa, por abrir tu corazón, un poco de tu intimidad, de lo que eres tú. eh, y pues todos te agradecemos por ello y pues esperemos seamos de bendición para quien nos escuche. Ya sé que Así es, que sea realmente sí. bendición para ti y que Dios te haya hablado. Espero que te haya hablado. Así es. Así que pues muchas gracias chicos y esto fue El Semillero cultivando la tierra de nuestro corazón por tu amigo y hermano Oscar. Y pues aquí con Fati. Gracias, nos vemos. Hasta el próximo episodio.